Hola, muy buenas, bienvenidos al canal. Seguimos grabando un nuevo vídeo de conceptos claves. El concepto clave que vamos a estudiar hoy son los sistemas complejos. Los sistemas complejos es un concepto importantísimo, tan importante que yo os diría que si tenéis algún amigo, decir que vea el vídeo, porque el favor que le hacéis va a ser clave, ya que con los conceptos complejos, los sistemas complejos, es con lo que os vais a poder ganar la vida. Siempre. Es decir, no lo vais a ganar la vida haciendo cosas simples que todo el mundo hace, sino que tenéis que ser expertos en algo que poca gente es capaz de dominar. Por eso, el sistema complejo, nadie puede vivir sin dominar algún sistema complejo. Tenemos que saber que el mundo, todo él, está lleno de sistemas complejos. El mundo es muy complejo, por eso existen tantos problemas en la convivencia entre personas, entre naciones, las guerras, todo esto es debido a la complejidad del mundo. Los sistemas complejos los encontráis en cualquier profesión que queráis elegir para ser buenos en ella, es decir, todas las ciencias están formadas por sistemas complejos. Por ejemplo, la medicina, el cuerpo humano, es un sistema complejo. En los ecosistemas de la naturaleza también son ecosistemas complejos. Entonces, aquellos expertos que puedan dominar algún ecosistema complejo, y cuanto más experto y mejor currículum y mejores resultados tenga, más posibilidades tiene de poderse ganar la vida en su profesión del sistema complejo que le haya elegido, de que le guste y que se le dé bien. Así pues, seguimos con este canal que es importantísimo para la humanidad y hoy importantísimo de forma individual porque al ser un tema educativo y va dedicado exclusivamente al neocortes, porque los sistemas complejos solo los puede dominar el neocortes. Aquí no entra para nada el límbico, el sistema límbico. De hecho, una persona que realmente sea científica y utilice el sistema complejo quiere decir que se va a basar en la ciencia y tiene que ser una persona que no actúa por instinto, sino que esto hay que estudiarlo. Ya cuando vimos el tema 6, que hablábamos de microeconomía, ahí vimos la pirámide de Maslow y la necesidad de ascender en ella dominando algún sistema complejo y que nos permita tener una buena microeconomía y podernos ganar la vida. Así pues, vamos hoy a ver este concepto que lo entendáis bien, porque lógicamente para que nos podamos comprender necesitamos tener claras las ideas. Bueno, entonces ya nos quedan pocos conceptos claves. Hoy vamos a ver este que es importantísimo, sistema complejo. Veremos el próximo día la curva de Laffer, que también es muy interesante porque es la que nos explica por qué cuando oyes a un político dice hay que subir los impuestos, otro dice no, hay que bajarlos, dices a ver, ¿quién tiene razón de los dos? No pueden tener razón a la vez. Quiere decir que uno o incluso los dos pueden estar equivocados. Lo que nunca ocurrirá es que los dos estén acertados a la vez. Entonces, cuando existen dos opiniones, casi siempre es porque estamos hablando de un sistema complejo. Y la economía, como ya hemos visto y seguiremos viendo, es un sistema complejo. Y luego también veremos el óptimo de Pareto, que guarda mucha relación con otro tema importantísimo, que era el de los derechos humanos. Aquí veis un esquema básico en el cual vemos que tenemos sistemas simples, sistemas complicados y sistemas complejos, que son los que nos van a dedicar el vídeo de hoy. Pero está bien que tengamos también claros los conceptos de qué es un sistema simple. Entonces, en un sistema simple son aquellos que se entienden con facilidad, es decir, que con la inteligencia natural heredada prácticamente todos nos vamos a defender. Es decir, son aquellos que son fácilmente abarcables por la mente humana, porque tiene una relación entre causa y efecto directa, es decir, que si te dan un golpe y te duele la cabeza, dices, enseguida lo asocias, hay un efecto causa, efecto inmediata. Entonces esa relación es muy fácil de pillar. De hecho, al ser tan lineal como darle a un interruptor y que se encienda la luz, hasta los animalitos pueden dar a una palanca porque saben que cae comida. Es decir, que es algo tan sencillo que prácticamente todo el mundo con su propia inteligencia natural, sin tener que estudiar, puede conseguir dominar los sistemas simples. La acción-reacción inmediata hace que sean muy fáciles de asociar. Luego es muy difícil que a una persona, cuando ve que llueve, no se le ocurra coger el paraguas, o si tiene frío, abrigarse correctamente, o si va a cruzar la carretera, mirar que no venga un coche. O sea, estos son los sistemas simples. Entonces son fáciles, no hay ni siquiera que estudiar, simplemente con la inteligencia natural que para la educación y al ser humano le resulta relativamente fácil, porque no son un reto para el neocortes humano. Fíjate que incluso el resto de los vertebrados son fáciles de enseñar los sistemas simples, por eso los que tienen mascota o tienen un perro y lo enseñan
por la acción de premios, es fácil de educar a una mascota, porque lo aprenden, son sistemas muy simples, son sistemas lineales, pero los domina todo el mundo. Quiere decir que con esto sí que no os vais a ganar la vida, porque algo que todo el mundo hace, según la teoría del valor, que está en la escasez, es decir, no en lo que decía Karl Marx, que estaba en el esfuerzo. Dices, a ver, no puede estar en el esfuerzo, eso está mal. De hecho, él ya se dio cuenta, ya lo veremos, se dio cuenta que estaba equivocado, por eso no quiso publicar sus 2 libros siguientes. Pero claro, si tú dices, a ver, tú vas a la pescadería y encuentras 2 peces iguales, idénticos, la misma especie, 2 peces, y uno vale 5 euros el kilo y el otro 200 euros el kilo. Entonces dices, bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué diferencia hay entre un pez y otro? Dice, pues mira, uno se pescó en un barco con las redes, cogieron miles de peces, y el otro estuvo ahí un señor con la caña 5 horas, 6 horas, hasta que lo pilló. Le costó un esfuerzo tremendo, así que por la teoría del valor del esfuerzo, dice, el pez que tardó más en pescar, ese tiene que valer más. Dices, bueno, pues a mí dame el barato, porque es absurdo, la teoría del valor basada en el esfuerzo, lo que te haya costado, eso depende de cada uno, eso no tiene ni pies ni cabeza. Así pues, cuando nacemos, la cabeza nuestra está vacía de datos y entonces empezamos a aprender los sistemas simples que están sobre todo basados en la memoria. Por eso aquellos jóvenes estudiantes que tienen buena memoria en el colegio suelen tener buenos resultados con facilidad. De hecho, cuando aprendes el vocabulario de un idioma, pues es un sistema simple, porque no tienes que hacer más esquema, porque si ventana se dice Windows, bueno, pues lo memorizas, no necesitas hacer un esquema para una cosa tan sencilla. Entonces, los sistemas simples, digamos, no tienes que hacer interconexión de datos, simplemente lo que sí necesitas es tener una inteligencia natural que te haya dotado con buena memoria. Entonces, cuanto mejor memoria, mejor tira para los sistemas simples. Pero luego el conocimiento se adquiere cuando empiezas realmente a relacionar las cosas y no dejarlas sueltas, sino que empiezas a formar el puzzle y vas creando y entendiendo los sistemas complejos. Así que dar a un interruptor y que se encienda la luz sería un sistema simple. Entonces, son muy fáciles de aprender y no hay ninguna teoría de la relatividad de que pueda ser distinto, sino que eso no varía porque apenas hay variables, es decir, al ser de forma lineal, el ceteris paribus, es decir, la certeza parada, es decir, todo está parado salvo una variable, pues entonces es fácil de pillar. Aunque tenemos que reconocer que partiendo de un sistema simple, por ejemplo, si bebes no conduzcas, dices, bueno, fácil de entender, ¿no? Bueno, pues aún así el ser humano le cuesta aplicar los sistemas simples porque hay gente que es muy cabezona. Entonces, en la ley, el consumo cero sería lo lógico. Igual que decimos, cuidado, no te distraigas, es decir, no estés con el móvil porque vas a tener peligro de accidente, no fumes porque vas a tener peligro de accidente. Claro, la gente dice, bueno, yo hago con mi vida, hago lo que quiera, es decir, apelando a mi libertad, pero claro, el problema es que no tienen en cuenta la cadena de consecuencias que eso puede tener, es decir, que no se ponen a valorar la cuarta dimensión, que sería el tiempo, y a una cosa tan sencilla dices, como yo hago lo que quiero, bueno, pues si tengo una lesión, bueno, no me preocupa porque soy libre y si es leve no pasaría nada. Dice, ¿y si es grave? En el caso de que sea grave y quedes tetrapléjico, entonces sí, vas a tener que depender y ya perjudicas a tu familia, perjudicas a la sociedad. Y si el accidente hace lesiones sobre otros, pues entonces ya estás perjudicando también a otra persona, a su familia, le vuelves a tener peligro de que quede con lesiones y sea dependiente, o incluso puede que muera alguien en el accidente. Con lo cual no solo matas a esa persona, sino que matas también a su descendencia. Claro, ¿y quién te dice a ti que entre sus descendientes no habría alguien que pudiera haber sido un genio y hubiera descubierto algo que hubiera aportado un bien a la humanidad? Fijaros, hay una historia que es un mito, es decir, es una historia inventada, pero que nos viene a explicar este detalle. Y es que dice que Winston Churchill, cuando era joven, era muy deportista y se le daba muy bien la natación. Y un día, en el Támesis, vio que un niño tenía peligro de ahogarse y se tiró, lo salvó. Ese niño era Alexander Fleming. Bueno, pues Alexander Fleming, que le salvó Churchill, cuando fue mayor descubrió la penicilina y gracias a la penicilina Winston Churchill, cuando cogió de mayor una infección, le trataron con antibióticos y se curó. Y de esa manera se cerró el círculo, ¿vale? Bueno, pues eso es una historia que no es real, o por lo menos no hay evidencia histórica y clara de que sea verdad, pero está bien explicada. Utilizan gente conocida para explicar cómo esto, en efecto, el círculo se puede cerrar de muchas maneras. Aquí tenemos los sistemas complejos. La primera característica de los complicados es que no tienen efecto dominó, o sea, son independientes. Son sistemas que al ser varios, pero no están relacionados unos con otros. De tal manera que los equipos humanos expertos dominan uno de los sistemas,
pero no tienen ni reacción en cadena, ni efecto dominó, ni efecto de castillo de naipes. Entonces, pongamos el ejemplo de un coche. Un coche es un sistema complicado. ¿Por qué? Pues porque tiene muchas cositas, tiene muchas piezas, tiene baterías, tiene el motor, tiene el chasis, tiene las luces, etc. Pero ¿qué ocurre? Que tú imagínate que le falla la batería y el coche ya no funciona, pero solamente está fallando una parte del coche, no todo. Quiere decir que pones una batería nueva y el coche ya vuelve a funcionar. ¿Por qué? Porque no hay ninguna relación en que la batería se haya desgastado y no te arranque con que se haya dañado el motor o las ruedas o el volante o cualquier otra parte. Quiere decir que es un sistema totalmente independiente, como ocurre en un edificio. En un edificio tienes las luces y puede haber un fallo de electricidad, tienes también todas las cañerías, puede haber una fuga de agua en un sitio, pero tú arreglas ese punto y no quiere decir que haya afectado a la luz, igual que aquí el que falle la batería no quiere decir que haya afectado al resto del coche, sino que funciona perfectamente porque no están interconectados, no hay efecto dominó. Pero claro, nos vamos a los sistemas complejos, aquí sí existe el efecto dominó. Entonces, este efecto dominó es que hace que son sistemas con tantas infinitas variables que encima conectadas unas con otras, pues hace que cambias una y cambia todo. Y eso ocurre con el libre mercado. El libre mercado, ya lo habíamos explicado en algún vídeo, es un sistema complejo donde necesitas que todo esté funcionando correctamente, porque si tú modificas algo aquí, por ejemplo, subiendo los impuestos, pues los impuestos hacen que la gente le estés quitando parte de su propiedad, pueda ahorrar menos, no pueda invertir, no puede abrir empresas, si no abre empresas no genera puestos de trabajo, si no genera puestos de trabajo se genera más paro. Entonces, claro, lo que necesitamos es que esto ruede de forma infinita, como un bucle infinito, en el que unos elementos influyen sobre los otros. Por eso hay que ser experto, hay que poner dentro digamos, el ministro de Economía tiene que ser alguien que sepa mucho, pero no que tenga una ideología, sino que sepa mucho. Y además no un ministro, lo que hay que buscar es un comité de expertos que dirijan esos ministerios para generar el círculo virtuoso de la economía. Entonces, esos círculos virtuosos hay que mantenerlos, porque una característica de los sistemas complejos es que hay muchas opiniones, es decir, cuando uno dice, coge esta zona, pues saca una opinión, pero otro se basa en esta otra y saca otra opinión. Quiere decir que precisamente cuando vemos a los políticos, teóricamente gente inteligente, y uno dice una cosa y otro la contraria, dices, a ver, eso ya significa que estamos hablando de un sistema complejo. Por ejemplo, los nutricionistas, uno te aconseja un tipo de dieta, otro te aconseja otra dieta distinta. Dices, eso es un sistema complejo. ¿Por qué? Porque cogen una parte del sistema en vez de entender el todo, el completo. Por eso es por lo que solo se debe mover con personas profesionales. Y por eso siempre digo que hay que hacer instituciones, no basarnos en la imagen del líder, porque esto tiene que estar totalmente en equilibrio, Es un equilibrio dinámico, formado por muchos individuos. Y cuando, por ejemplo, vemos la sabana africana y vemos allí miles de animales viviendo y manteniendo el sistema, dices, oye, ¿aquí quién manda? Aquí habrá un presidente, ¿no? No hay nadie. Se mantiene solo. ¿Y por qué se mantiene solo? Pues gracias a la mano invisible de Adam Smith. Es decir, son sistemas que se equilibran de tal manera que si tú, por ejemplo, haces que bajen los depredadores, pues van a subir los herbívoros se van a cargar la vegetación y eso genera cambios en el clima. Luego son sistemas complejos que están interrelacionados por el efecto dominó y estos, para que alguien, digamos, los pueda dominar, tiene que ser muy experto. Entonces, ¿qué pasa si aquí pusiéramos una especie invasora? Pues esa especie invasora, si no tiene depredadores, resulta que acabaría produciendo una plaga y modificando todo el sistema. Bueno, pues lo mismo ocurre con el libre mercado. Entonces, viene aquí el concepto de la teoría de juegos. La teoría de juegos significa que, por cierto, esta teoría ha recibido varios premios Nobel de Economía. Es decir, que dices, parece que suena lógica, ¿no? Bueno, pues ha recibido premios Nobel de Economía y lo que hace es que cada decisión que un individuo toma no depende solo de él, sino depende de lo que haga el otro. Es como cuando juegas una partida de ajedrez. Al jugar una partida de ajedrez tú no empiezas a mover así lo que a ti te apetece. Tienes que fijarte qué ha movido el otro, porque la partida la ganarás o la perderás dependiendo de si el otro mueve las piezas mejor que tú o no. Entonces no puedes jugar de forma fija, tienes que jugar de acuerdo con lo que hace el otro. Entonces por eso la teoría de los juegos en los sistemas complejos es importantísima y aquellos economistas que han explicado esa teoría de los juegos pues les han dado el premio Nobel. Muy importante la teoría de los juegos para entender la vida. Luego, ¿qué ocurre? Que hay tantas variables que ningún ser humano es capaz de dominarlas todas. Incluso aunque te hagas experto, te va a costar. Por eso siempre es mejor coger un grupo, es decir, una institución. Aún así,
les va a costar porque las variables no paran. Incluso usando la inteligencia artificial va a ser difícil pillar siempre la verdad, porque un individuo se levanta por la mañana, piensa hacer una cosa, de repente cambia de opinión y hace otra. Entonces, claro, con tantas variables, tantas, digamos, infinitas, y los cambios individuales de cada uno, pues es imposible que alguien lo pueda dominar. Ni siquiera tendríamos que ir a un Dios totipotencial y omnisciente que lo supiera todo. Pero bueno, mientras eso no exista, porque lógicamente habría que decir, a ver, un Dios que se encargue de esto, y dices, no, tienen que ser los seres humanos. Entonces, tenemos lo que más se aproxima a esa posibilidad de control es la mano invisible, porque se autorregula, mantiene el equilibrio dinámico. La otra cosa que se acerca a la mano invisible sería la inteligencia global, es decir, que aquellos sistemas complejos no están hechos para novatos, están hechos para expertos. Entonces, cuando tú coges un grupo de expertos profesionales que han estudiado mucho el tema, que tienen buena fama, que tienen un buen currículum y que tienen buenos resultados, juntos pueden acercarse a tomar medidas, digamos, de paso a paso, o sea, no cambiarlo todo de golpe, sino haciendo pequeñas medidas para comprobar de que las cosas empiezan a funcionar, porque en estos sistemas complejos todo está tan interrelacionado que tú dices, bueno, pues yo voy a quitar esa carta. ¿Por qué? Porque me apetece. Dices, no, no puedes, si quitas esa carta se te cae todo el castillo. Entonces, todo está interrelacionado. Por eso no podemos poner un sistema complejo como es el libre mercado en profesionales no expertos. Y es que lo que ocurre muchas veces en política es que quien llega a un cargo no llega por ser un profesional experto, sino llega por tener una ideología del partido que ha llegado al poder. Entonces es elegido a dedos y si tiene una ideología concreta, toma medidas de acuerdo a su ideología. Pero como no es un experto, lo que suele ocurrir con los políticos populistas es que toman decisiones simples en un sistema complejo que no dominan y que lo único que consiguen es acabar dañándolo. Por eso cuando tú ves que Cuba, al principio, hace 60 años, era un país que iba relativamente bien, con turismo, era un país del Caribe y era de los que tenían mejor renta per cápita, y ahora está hecho un desastre. Dices, ¿pero qué ha pasado? Pues que algún político populista empezó a tomar decisiones, cambió todo el sistema y lo único que hizo fue dañarlo y acabar como está ahora en la ruina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los sistemas complejos? Pues entenderlo y sobre todo entender las consecuencias a largo plazo. Porque claro, como se va produciendo una reacción en cadena, pues no se produce como en el sistema simple, un efecto acción-reacción que te das cuenta enseguida, sino que resulta que, como citaba yo ahora Cuba, pues ha tardado, digamos, 60 años en darse cuenta que están en la ruina. Y eso que tuvieron la suerte de que primero les ayudó la URSS, después les estuvo ayudando Venezuela, porque si no hubieran acabado en la ruina mucho antes. Y bueno, en la ruina están. Entonces, estos efectos a largo plazo, como os comentaba, tú pones una especie invasora dentro de un ecosistema y al principio parece que no notas nada. Pero claro, esa se reproduce, si no tiene depredadores, al final se crea una plaga y resulta que al cabo de 5 o 10 años te encuentras que el ecosistema se ha podido deteriorar muchísimo. ¿Por qué? Porque son sistemas complejos y aquí sí que aparece la teoría de la relatividad, es decir, que todo es relativo y el efecto del tiempo hace que cambien totalmente las cosas. No son cosas fijas, inamovibles, sino que se están moviendo constantemente. Por eso es muy importante pensar a largo plazo. Es decir, si quieres tomar una decisión de corto plazo que sea buena, lo que tienes que pensar es a largo plazo, es decir, en las consecuencias, cosa que muchas veces los políticos con una determinada ideología que no les deja pensar porque no dominan el sistema complejo, toman decisiones incorrectas. Y dentro del libre mercado tiene que estar todo en equilibrio, por eso hay que ayudar a que el sistema funcione. Vayamos a utilizar esto ahora, por ejemplo, en una clase de humanos, es decir, en un pequeño círculo de humanos. Entonces, en las clases tienes siempre la media. Tienes alumnos que les va muy bien, ¿por qué? Porque dentro de la condición humana, pues por ejemplo han heredado muy buena memoria, y otros que les va peor, o bien porque han heredado una memoria peor, o simplemente porque no hacen correctamente el método de estudio. Entonces, una de las cosas que hay que saber es estudiar los sistemas complejos, porque eso es lo que te permite que el día de mañana seas un buen profesional en lo tuyo. Entonces, estos sistemas complejos tienen que saber utilizar los esquemas para que den cuenta de la realidad. Y, por supuesto, a los alumnos siempre el consejo de los que están aquí saldrán fácilmente solamente con este consejo. Primero, el deber y luego el placer. Es decir, muchas veces no es porque no tengan capacidad, sino simplemente porque se distraen con cosas que, digamos, les produce placer, les suelta dopamina, pero no se esfuerzan, con lo cual no se puede utilizar algo divertido
aunque te cueste, debes empezar siempre por el deber y luego por el placer. Entonces, pongamos un ejemplo para aprovechar correctamente el tiempo. Tenemos cosas que son buenas y si hay una buena inteligencia emocional, siempre la eliges. Cosas que son malas, que siempre hay que evitarlas. Y luego están las divertidas y las aburridas. Claro, esta es la más delicada de todas. Porque si algo es divertido, pero resulta que lo combinas con algo que es malo, lo que ocurre es que te crea adicción, aun siendo perjudicial para ti. Son cosas que se hacen. Por eso dices tú, ¿y por qué hay gente que fuma sabiendo que el tabaco es malo para la salud? Bueno, pues porque crea adicción. Les gusta, es divertido y les genera placer. Lo mismo con el alcohol y lo mismo con otro tipo de drogas. Es decir, que es importante que una persona joven sepa evitar las cosas malas y aunque sean divertidas, que no caiga en esta trampa que es la más peligrosa. Porque fijaros que a veces creemos que no es malo, como por ejemplo estar muy enganchado a los videojuegos o muy enganchado a las redes sociales, pero que son divertidas, que vídeos cortos, graciosos, virales, pero dices, eso no te enseña nada, estás perdiendo el tiempo. Como mucho, utilízalo para descansar, después de que hayas trabajado duro, haciendo lo que más cuesta, que es, sabiendo que una cosa es buena, que te beneficia, aunque sea aburrida, necesitas sacar adelante tus virtudes. Es decir, disciplina, fuerza de voluntad, responsabilidad, porque estudiando las cosas que son buenas, aunque te parezcan aburridas, es como conseguirás tener el éxito y dominar temas que otros no lo consiguen. Por supuesto, dentro de la condición humana hay tantas variables que si nosotros sabemos lo que se nos da bien y lo que nos gusta, podríamos decir que nos encontraríamos en algo que siendo bueno nos parece divertido. Pues el que tenga la suerte de encontrar algo que le guste y que se le dé bien, perfecto. Por eso es muy frecuente oír, por ejemplo, a un actor o a un cantante decir, mirad, me pagan por algo que lo haría gratis, de lo divertido que me gusta, mi profesión me gusta tanto, que encima me pagan, pero sería capaz de hacerlo gratis. Bueno, pues han encontrado que algo que se les da bien y que les gusta puede servir para su profesión. Pero otras veces resulta que estudiar no te da tanto placer y tienes que esforzarte. Bueno, pues aquí es donde está la clave del éxito en la vida. Aquí es donde tú, si consigues aprender un sistema complejo, ahí te vas a ganar el dinero toda tu vida. Entonces, claro, no debemos olvidar que dentro de las variables del cuerpo humano y del cerebro tenemos muchas inteligencias. Tenemos inteligencia lingüística, inteligencia visual, inteligencia hacia la música, hacia el deporte. Entonces, en la media estaría la neuronormalidad, el neuronormo. Y a unas personas se les da mejor una cosa y a otras se les da peor, que eso sería lo que llamamos divergencias. Es decir, en vez de estar dentro de la media, hay una divergencia. Entonces serían los neurodivergentes, que pueden ser neurodivergentes positivos o neurodivergentes negativos. Los neurodivergentes positivos, por ejemplo, los que se le dan bien la lectoescritura, que son aquellos niños que en clase enseguida destacan, aprenden las cosas por buena memoria y porque se le da bien la lectoescritura y enseguida sacan buenas notas. Y a otros que justo eso se le da mal, serían neurodivergentes negativos, como por ejemplo la dislexia, pues ahí esos tienen más problema, salvo que aprendan el truco que yo les voy a enseñar para poder tener éxito. Bueno, pues ese truco consiste en saber hacer esquemas para poder estudiar y aquí, en teoría, nadie debería estar, salvo que tenga una lesión cerebral y tenga un daño cerebral muy grande. Pero lo normal es que estés dentro de la media. Luego, si estás en la media, tendrías que estar aquí, nunca aquí. Bueno, pues una de las cosas es primero el deber, luego el placer, es decir, utilizar el neocortes y aprender a hacer esquemas. Fijaros que esto que explico yo ahora, curiosamente, Platón, cuando escribió su libro de la República en el siglo V a.C., ya Platón nos venía a explicar esto mismo con un ejemplo que se llamaba el mito de la caverna, que va incluido dentro de su libro de la República. Entonces, lo que nos explica es que cuando nacemos, como tenemos conocimiento cero, digamos que lo primero que va a aprender nuestro cerebro son aquellas creencias, mitos o ideologías que nos enseñan, nos creemos, lo primero que nos cuentan, nos lo vamos creyendo y resulta que nuestro cerebro se llena de creencias y de ideologías y mitos falsos que tenemos que salir de la cueva, tenemos que estudiar para ir dándonos cuenta de la realidad, basarnos en la ciencia y encontrarle el mundo real, el mundo de la verdad. Bueno, pues este ejemplo que es tan bonito y tan fácil de entender es básicamente lo que ocurre. Muchas veces nacemos, si nuestras cualidades no son muy buenas, no sabemos cómo estudiar y cómo llegar a la media. Entonces, Platón nos lo explicó muy bien y si entendéis digamos, ejemplo del mito de la caverna, entenderéis que aplicar unas normas es fundamental. Es decir, que hay que tener un hábito de estudio de, primero,
hacer el esfuerzo y luego ya descansar. Nunca al revés, ponerte a jugar a la máquina y pasarte allí horas y perder mucho tiempo, porque el tiempo es oro. Entonces, primero vais a una habitación, os dedicáis a hacer horas, porque cuanto más horas mejor iréis rindiendo. Y luego aquí tenéis un esquema muy sencillo de cuál es la técnica de estudio. Lo primero que tenéis que hacer es coger el tema que vais a estudiar y hacer una lectura previa intentando enteraros del concepto del tema que vais a estudiar. Es decir, lees para saber de qué va, cuánta materia hay y cuál es el concepto. Lo primero, ya sabéis que precisamente estos vídeos se llaman así, conceptos claves. Lo primero que tenéis que tener claro es el concepto. Una vez que hayáis echado este paso, el siguiente es una lectura más lenta y comprensiva, intentando subrayar aquellas cosas más importantes. Y aquellas cosas más importantes, en tercer paso, hacéis el esquema, y ese esquema es como este sencillo de aquí, ¿vale? Podéis hacer los mapas mentales, que serían como esto sería un mapa mental, y luego ya sobre el esquema vais recitando, que es como más o menos estoy haciendo este vídeo, basándome en los esquemas que he hecho y en los mapas mentales que he hecho. Y luego lo bueno que tiene es que ese esquema ya te queda para siempre. Es decir, yo lo que he explicado aquí podría volverlo a explicar muchas veces y no dependo de si se me olvida o no se me olvida. Es más fácil de repasar cuando lo tienes escrito, porque lo que desaparece de la vista tarde o temprano desaparece de la memoria. Entonces, cuando tú tienes las cosas escritas y las repasas sobre el esquema que ya has hecho, casi lo tienes conseguido. De hecho, es muy frecuente, yo creo que todos tenéis la experiencia de que una cosa que os cuesta aprender, dices, espera, voy a hacer una chuleta, lo voy a copiar por si acaso me cae en el examen. Te pones a hacer la chuleta y solo de hacerla ya tú la has aprendido. ¿Por qué? Porque realmente has hecho esto, has hecho como un pequeño esquema y solo de ese pequeño esfuerzo ya te lo aprendes. Aparte que estudiar haciendo esquemas y mapas mentales es muchísimo más divertido que estudiar así de plena memoria, salvo que hayas nacido con una memoria privilegiada y aprendas las cosas con mucha facilidad. Pero claro, yo me estoy dedicando a estas personas que les cuesta porque no tienen tan buena memoria. No me refiero a los que ya les va bien, dices, bueno, si quieren seguir con su método, pero de todas maneras esto le beneficia tantos a los que tienen buena como a los que tienen buena memoria como a los que tienen mala. Beneficia a todo el mundo, porque es la manera de luego ya estudiar los sistemas complejos. Porque los que tienen buena memoria, muy bien para los simples, pero los sistemas complejos siempre van a necesitar esquemas y hacer mapas mentales. Aquí, por ejemplo, tenemos para la economía. Vemos que la economía sigue el criterio del efecto dominó. Quiere decir que si yo decido subir los impuestos, perjudicaría. En cambio, si los bajo, estoy respetando la propiedad privada, estoy respetando los derechos humanos, estoy dejando que la gente con su dinero haga lo que más le interesa, y si alguien ahorró y quiere abrir una empresa, pues esa empresa va a dar puestos de trabajo, esos puestos de trabajo hará que los salarios suban, que la gente no tenga paro, y en consecuencia no habrá gente delincuentes que tengan que ganarse la vida usando la violencia, porque si todo el mundo tiene una buena renta per cápita y todo el mundo está ascendiendo en la pirámide de Maslow, lógicamente no va a recurrir a la violencia. Entonces, la clave es, consejo, haceros coleccionistas de conocimiento, es decir, seguir buscando piezas del puzzle e intentar colocarlas bien. Si no encajan, mala señal. Entonces, así no os engañan. Las piezas, cuando el sistema está bien estudiado, el sistema complejo, ves que las piezas empiezan a encajar. Y es como si tú tienes un coche con todas las piezas en su sitio, dices, ¡guau! Menudo coche, qué gusto. Pero cuando está todo desmontado, ni funciona ni vale un duro, porque dices, sí, las piezas sueltas no sirven de nada. Por eso, cuando hacemos colección de conocimientos, que además se hacen toda la vida, porque cuantos más años llevas estudiando un tema, más sabes, vas encontrando cada vez más perlas. Es como el que colecciona llaveros, pues va cada vez aumentando, uy, mira, este llavero no lo tengo. O el que colecciona cromos, monedas o sellos, pues esos coleccionistas, su reto es ir adquiriendo cada vez una pieza nueva para su colección. Y las personas, cuando estudian los sistemas complejos, lo que tienen que hacer es buscar algo que les guste y que se les dé bien e intentar coger todas las piezas, porque entonces esa persona será un experto y, de acuerdo con la teoría del valor, como habrá poca gente que sepa tanto como él, esas personas serán las que podrán ganar dinero, y así es como funciona el mundo. Así que, basándonos en la ciencia, buscamos la opción verdadera, es decir, que las piezas encajen y no hacerlo mal, porque hacerlo mal eso lo hace cualquiera. Por eso no te puedes ganar la vida con sistemas simples o haciéndolo mal en los sistemas complejos. Entonces, esta es la clave de triunfar. Por eso, cuando yo esta diapositiva os digo, mirad, hablé en uno de los temas de la GPL. La GPL es el órgano principal que tendríamos que saber de qué va
porque es la clave para que podamos cambiar el mundo. Los derechos humanos, fundamental, tenemos que saberlos respetar. Cambiar el sistema a profesionales que sepan dominar estos sistemas complejos y no a un solo líder cuya cabeza no sabemos lo que puede saber. Por eso necesitamos bajar la economía a nivel de la ciencia y hacer un cambio que permita encontrar la democracia perfecta y saber en qué consiste la microeconomía. Es decir, cada una de estas perlas que tenemos aquí es una pieza que tenemos que encajar en su sitio y queremos ser coleccionistas de conocimiento para que nos vaya bien en la vida, porque gracias a esto es con lo que nos podremos ganar la vida siempre, aprendiendo a dominar los sistemas complejos. Bueno, muchas gracias. No sé si me habré explicado bien, espero que lo hayáis pillado. Si es así, darle like e incluso aconsejárselo a vuestros amigos, porque todo el mundo debe buscar cuál es su sistema complejo que le gusta, que se le dé bien e intentar ser experto en algo, porque así es como os ganaréis la vida. Suscribiros porque el siguiente vídeo, que es la curva de Laffer, es importantísima. Va a ser el capítulo 7 dentro de los conceptos claves. Va a ser también otro dato que es interesante dominar porque es lo que te da la claridad de por qué cuando un político dice no, hay que subir los impuestos, otro, no, hay que bajarlos. Y dices, a ver, no sé quién tiene razón. Bueno, con la curva de Laffer lo entenderéis. Muchas gracias, espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.